En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con esta hermosa cántica de entrada empezamos la fiesta, Día del Señor, el domingo, encuentro con el Señor, Dios nuestro Padre, con el Señor Jesús, que se hizo uno de nosotros para salvar al mundo, para ayudarnos. Y verdad, no te importen las razas ni el color de la piel, tenemos que seguir vividos como hermanos, como una familia grande, pues familia de Dios. Por supuesto, siempre tenemos que estar atentos, despiertos y pedir primero perdón, así para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pues reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada podamos gozar con el esplendor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La reacción de Abraham se resume en una palabra: confianza. Este cree en la promesa de Dios
y por ello es considerado como el Padre en la fe. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Cristo transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Escuchemos hoy el mensaje de Pablo, donde nos exhorta a ser buenos cristianos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene
para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles en el Señor. Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y brillantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que había visto. Palabra del Señor. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a subir al monte Tabor y contemplar a Cristo transfigurado. Es una muestra de la gloria que esperamos. Es un aliento en nuestra subida hacia Jerusalén. Es un adelanto de lo que preparamos durante este tiempo de Cuaresma. Un anuncio de la gloria del resucitado. Cristo nos transformará como Él y nos hará también a nosotros hijos de Dios
por medio del sacramento de bautismo, cuyas promesas renovaremos en la noche de la vigilia pascual. Abraham creyó al Señor y se contó en su haber. En la primera lectura escuchamos la alianza de Dios que hace con Abraham. Los términos de esta alianza son la promesa de la descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la promesa de una tierra que le dará en posesión. La verdad, podemos decir que Abraham tenía razones para no creer en la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque era anciano y su mujer estéril, por lo que iba a resultarle difícil tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. A pesar de ello, Abraham creyó contra toda esperanza y siguió la voz de Dios que le llamó a salir de su tierra para ir en busca de una tierra nueva que él no verá, pero que recibirán sus descendientes. Abraham creyó, aceptó lo que Dios le prometía. Por eso es llamado nuestro Padre en la fe. La tierra prometida y la descendencia numerosa es símbolo de la patria del cielo, de la asamblea de los santos que contemplan a Dios cara a cara. Nuestro destino es esta patria celestial y este tiempo de Cuaresma que estamos participando nos ayuda a prepararnos para alcanzar por la fe la promesa de Dios. Nos alienta a ello la última estrofa que rezamos con Salmo de hoy. Y es verdad que Cristo es nuestra luz y salvación. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Somos ciudadanos del cielo. San Pablo, en la segunda lectura, exhorta a los filipenses a seguir su ejemplo, fijándose en él como modelo. Pues como el mismo apóstol dice con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz. Hay muchos, afirma San Pablo, que se buscan a sí mismo. Su Dios es el vientre y su gloria sus vergüenzas, que solo aspiran a las cosas terrenas. Estos son enemigos de la cruz de Cristo, pues el Señor nos enseña hoy, mediante el testimonio de San Pablo, y que el mismo verdadero que nos lleva a la gloria, nuestra verdadera patria, es la cruz, es la entrega por amor. Quien se busca a sí mismo, quien aspira solo a las cosas de la tierra, está en camino de perdición. Nuestra verdadera patria está en el cielo. De allí ha venido nuestro Salvador, Jesucristo, que se transformará nuestro cuerpo terreno en cuerpo glorioso. Jesucristo es quien salva. Él es quien nos da la vida eterna en la patria celestial. Y nuestra tierra prometida ya no es una porción de la tierra, sino el cielo, donde esperamos de llegar. Para ello hemos de permanecer en el Señor, seguir su camino, el camino de la cruz, el camino del amor.
Solo cuando quitamos la mirada de nuestro vientre y la ponemos en Dios, alcanzamos la verdadera gloria. El Evangelio que escuchamos, este es mi Hijo escogido, escúchanle. De este domingo escuchamos cómo Jesús, de camino hacia Jerusalén, sube al monte Tabor con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los mismos discípulos que acompañarán a Jesús en Getsemaní. Sube con ellos al monte, ¿para qué? Para orar. Y en este clima de oración, Jesús se transfigura delante de ellos. Sus vestidos se vuelven brillantes. Aparecen Moisés y Elías conversando con él acerca de su muerte. Jesús muestra a sus discípulos un poco de la gloria que está por venir. Y como Pedro le contestó, qué bien que estamos aquí, Señor. Vamos a trabajar, a hacer un 3 tent para ti, para Moisés y para Elías. No sabía que estaba hablando. Y nosotros podemos decir también, qué bien que estamos aquí, participando en la Santa Eucaristía, encuentro con Dios, encuentro con Cristo, sentir presencia de Jesús entre nosotros. La verdad que antes de llegar a Jerusalén y de dar la vida en la cruz, Jesús, para evitar escándalo de sus discípulos, le muestra que es lo que viene después de la pasión, la gloria de la resurrección. Nos enseña también a nosotros que el camino de la gloria pasa por la cruz, por la entrega de la vida por amor. Esa tierra prometida que es el cielo, anticipada en la tierra prometida a Abraham y a su descendencia, y nuestra verdadera patria a la que aspiramos llegar es la gloria del resucitado. Que un día también nosotros, hijos de Dios, por medio de Jesucristo, también alcanzaremos. La Cuaresma que estamos participando es el camino hacia la Pascua. En este camino cuaresmal, apoyados en la oración, firmes en el Señor, crecemos y esperamos alcanzar esta patria celestial. Vamos a celebrar la Eucaristía, prenda de la gloria prometida. Cristo crucificado y resucitado se queda entre nosotros en este admirable sacramento. La Eucaristía es el pan que nos fortalece en el camino de la Cuaresma, y que María, como Abraham, creyó contra toda esperanza, nos acompañe en este camino y nos ayude. Y nosotros tenemos que, como rezamos con Salmo de hoy, creer que el Señor es nuestra luz y salvación. Y tenemos que esperar y confiar en el Señor. Tenemos que siempre tener ánimo y esperar en el Señor. Amén.